Es una canción que se llama Knocking on Heaven's Door. La hizo famosa en los 80s Guns N' Roses, pero ya era un ícono de la música cuando la graba este personaje Bob Dylan. Bob Dylan nace el 24 de mayo de 1941 en una comunidad que se llama Duluth, Minnesota, en un entorno rural. Él nace en el campo, está muy cerca de sus raíces y tiene un contacto con esta música folk, con la música campirana y con el cierto acercamiento hacia el blues. Y se convierte con el paso del tiempo en un ícono de la música folk y también un ícono de la poesía contemporánea. Él empieza en 1959 en la universidad, no le gustaba mucho ese asunto de los libros y del estudio, deja la universidad en 1961 y se va a Nueva York, en donde se dedica básicamente a lo que se dedican muchos músicos, a querer hacer lo suyo y a tocar en bares, a rodearse de cuates, a empezar a impulsar sus rolas, a hacer algunos covers con algunos amigos. Y la suerte le sonríe un día en el que un periodista del New York Times visita uno de los bares en donde él está tocando, lo escucha cantar una de sus composiciones y hace una crítica en el New York Times al día siguiente que jala la vista de algunos empresarios y algunos gentes del mercado discográfico, básicamente de Columbia Records, quienes en 1962 le hacen la promesa y le graban sus primeros sencillos, dos rolas de él que gustan mucho. Y entonces empieza en ese momento la carrera musical, realmente la carrera musical de Bob Dylan. Él ha hecho música también para películas. Perdonen ustedes, andamos un poco mal de la garganta. Dirigió una película él, Renaldo y Clava, en 1975, que no fue muy buena, no tuvo mucha buena aceptación, pero ha hecho música para algunas películas. Y sobre todo, Bob Dylan se ha convertido en referente generacional y en influencia para gran parte de la cultura norteamericana y anglosajona, pero también a quienes les guste la música, por ejemplo, de Joaquín Sabina. Joaquín Sabina dice abiertamente en el libro Esta boca es mía, que es un libro autobiográfico, declara abiertamente que él recibió durante la etapa en la que estuvo en Inglaterra, tuvo un periodo muy corto de vivir en Londres porque en España era imposible que él pudiera estar después de la guerra civil española, y ahí tiene contacto con la música en inglés y uno de sus grandes referentes es Bob Dylan. Y si ustedes ven una portada de disco de Bob Dylan y una portada de disco, la imagen de Bob Dylan y la imagen de Joaquín Sabina está fusilando en muchos aspectos la personalidad de Bob Dylan. Así de profundo y así de influyente es Bob Dylan para la cultura de nuestros días. Y Bob Dylan tiene también asuntos muy importantes como premios. Ha ganado muchísimos premios al grado de haber sido nominado también para el Premio Nobel de Literatura en varios años. Desde el 97 hay un grupo de intelectuales que están pugnando porque a él le toque el Premio Nobel de Literatura. De ese tamaño es Bob Dylan. A lo largo de su carrera ha recibido premios como el doctor honoris causa por la Universidad Princeton, ha recibido Grammys por su trayectoria, el Lifetime Achievement Award como reconocimiento a su trayectoria artística, comendador de la Orden de las Artes y las Letras Francesas. En el 2001 recibió un Oscar a la mejor canción original y un Globo de Oro por Things Have Changed, tema incluido en la banda sonora de la película The Wonder Boys, dirigido por Curtis Hanson. Y en el 2006 recibió dos nuevos premios Grammy por Modern Times. Y además recibió nada más y nada menos en el 2007 el premio Príncipe de Asturias, que no es poca cosa, por su influencia sobre todo a las letras contemporáneas, la forma en la que Bob Dylan profundiza en la psique, en la relación humana, en la cuestión política, lo convierte en un referente para toda una época de intelectuales que estaban enfrentados coincidentemente con la guerra de Vietnam y con todas estas situaciones en Norteamérica, y él se convierte en ese referente poético, en ese referente estético y en ese referente de levantar la voz y decir las cosas como tenían que ser dichas en ese momento. Esa es la profundidad que tiene Bob Dylan y su música es impresionante. Y si quieren nos echamos una rolita ¿Qué nos completa. vas a regalar en esta Podemos ocasión? poner ahí, mi querido Harris, una de las piezas emblemáticas de Bob Dylan, que es Like a Rolling Stone. Esta pieza, muchos dicen que es la pieza por la cual los Rolling Stones se pusieron el nombre. Eso no es cierto, pero una de las versiones más importantes es interpretada precisamente por los Rolling Stones. Vamos a escuchar esta versión, es Like a Rolling Stone y es Bob Dylan. Tecito, man. Hijo, tecito, güey.
Vimos cómo es que nace, ya vimos las influencias que tiene muchos artistas, entre ellos, bueno, de manera en español. Sabina es que viene a ser un ícono en español, yo creo que sí. Y es válido que tengamos influencias, no piratear. No piratear. No piratear. Él tiene, hablando de Sabina, él tiene esa influencia de Dylan como la tiene de otros. Y también él es un ícono en la música en español. Que sirve también como de influencia. Exactamente, hay muchos artistas actuales en esta moda de la nueva música romántica en España abrevan mucho de la forma de escribir de Sabina. Y la forma de escribir de Sabina tiene mucho que ver con la forma en la que Bob Dylan utiliza la parte poética y la parte estética. Y hablando de Bob Dylan, también darles el dato de que él pertenece desde 1988 al Salón de la Fama del Rock and Roll, a pesar de no ser un rock and rollero de recalcitrante rock and roll, sino que mezcla el folk, el rock y algunas otras influencias. Él está en el Salón de la Fama del Rock and Roll, y con un discurso introductorio de Bruce Springsteen, otro de los íconos de la música norteamericana, en el que declaró: Bob liberó tu mente del mismo modo en el que Elvis liberó tu cuerpo. Nos enseñó que el mero hecho de que la música fuera naturalmente física no significaba que fuera antiintelectual. Es decir, le introdujo esta parte intelectual y bien pensada, con letras bien cuidadas, a una música que era popular, que estaba hecha para gustarle a las masas, pero no con ello dejar de lado la parte poética. Cuando publicó el último álbum Down in the Groove en mayo del mismo año, obtuvo un éxito de ventas aún inferior que sus anteriores discos de estudio. Esto provocó que él se retirara un poco de estos conceptos, pero regresa en los 90s con algunas recopilaciones. Surge un nuevo boom de la música de Bob Dylan, lo que lo lleva a hacer giras a partir de los años 90, el año 2000 y en la década del 2010, hasta que en mayo del 2012, apenas hace un par de años, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, otorga a Dylan la Medalla Presidencial de la Libertad de la Casa Blanca. Obama alabó a Dylan por su único y grave poder que redefinió no solo cómo sonaba la música, sino también el mensaje que transmitía y cómo hacía sentir a la gente. En septiembre del mismo año se publicó Tempest, el nuevo álbum de estudio que marca un giro hacia las letras sombrías y violentas, que incluye referencias al hundimiento del Titanic y a las tempestades, y un homenaje a John Lennon en Roll On John. Entonces, Bob Dylan va hilando toda esta carrera y le va dando también giros a toda su vida espiritual, y va volcando esa vida espiritual a su música. Y a los 71 años, Dylan todavía llama la atención hacia nuevos y extraños lugares a donde volver a examinar el pasado y a examinar esta psique humana y la relación entre todos nosotros. Pues ahí les queda la invitación para escuchar a Bob Dylan. En las redes, un lugar maravilloso en donde podemos abrevar de todo. Ustedes ponen en YouTube Bob Dylan y les van a salir canciones de lo que ustedes quieran. Les puedo recomendar muchísimas, pero ustedes acérquense a la música de Bob Dylan. Las van a reconocer con esta voz aguardientosa, con estas letras. Si ustedes no le entran mucho al inglés, también hay versiones ahí en el YouTube que tienen los subtítulos. Chéquense las letras, chéquense cómo están estructuradas. Son poemas, ¿no? Son poemas, son poéticas. Por esa influencia que tiene en la cuestión de la estructuración de las letras, Bob Dylan, y cómo las une a la música. Él casa la música con la poesía. Es por eso y por ese aporte el que recibe el premio Príncipe de Asturias en el 2007, por esa forma en la que él primero hace poesía, y hay esta discusión. Primero hace la poesía y luego le pone música, o nacen juntas, o primero hace música y luego le va poniendo poesía. Puede ser como le dé la gana. El maestro Dylan puede hacer lo que le venga en gana, y al final nos entrega siempre productos que nos hacen pensar, que nos mueven y que movieron a toda una generación en su época. Déjala. Ay, cabrón. Sí,